Ingeniería. Ha dirigido proyectos financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad Nacional, la Universidad del Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha sido secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídrica de la Universidad del Litoral y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y vicedecano de la Universidad Nacional del Litoral. Posee del orden de 75 artículos de su autoría, publicados en revistas nacionales e internacionales, la mayoría en revistas arbitradas de corriente principal, además de 6 capítulos de libros con referatos publicados en reconocidas editoriales internacionales y 2 libros publicados por editoriales nacionales. Aprovecho una interrupción, Leo, si vos me permitís, para pasar una publicidad. Estoy editando un libro con distintos capítulos que se refieren a nuestro proyecto de investigación y Leo es el autor de 2 de esos capítulos, uno de los cuales nos va a hablar hoy, así que les anticipo eso. También tiene 124 trabajos en congresos, ha dirigido becarios, 12 becarios, 9 tesitas de grado, 10 de posgrado, 10 tesis en total terminadas, 6 de doctorado y 4 de maestría, 6 en ejecución y 3 investigadores. Su área de interés y competencia es procesamiento digital de señales, inteligencia artificial, modelos matemáticos de sistemas biológicos y equipamiento biomédico. Y hoy, bueno, entonces Leo nos va a hablar de cuál es el futuro de la interacción humano-computadora, que es el título también de su capítulo, así que como que tenemos un avance, se puede decir, de su capítulo. Muchas gracias. Gracias, Leo, por tu tiempo y por acompañarnos hoy en nuestras clases. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder compartir este momento con ustedes, un poco aprovechando la facilidad que nos da la tecnología esta de estar un poco a distancia, que nos permite aprovechar un poco mejor el tiempo, ¿no? Igual sería mejor estar en forma presencial, ya que ya te voy a ir a visitar, José, seguramente. Pero bueno, gracias a todos también los que están presentes, tanto en forma presencial como virtual. Y como dijo José, la idea es presentarles un breve panorama de lo que podría ser el futuro de la comunicación o la interacción entre los humanos y las máquinas. Este es un tema que está en constante revisión y bueno, es bastante amplio. Yo me voy a centrar quizás más en aspectos en los cuales he trabajado de forma más directa, pero creo que realmente el futuro está bastante abierto, ¿no? Y con novedades, como vamos a ver, que nos sorprenden a todos todos los días, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar entonces. Esto de las interfaces humano-computadora surge desde el principio que se desarrollan las computadoras, se necesitaba alguna manera de comunicarse con las máquinas. Y bueno, todos en nuestra práctica cotidiana ya utilizamos un montón de periféricos que nos permiten comunicarnos con las computadoras, ¿no? Y usarlas en nuestras tareas cotidianas. Por supuesto el teclado, el ratón, también seguramente varios habrán usado estas eh, plataformas, pantallas táctiles, el tema de gestos en el último tiempo también, a través de distintos dispositivos, como estos dispositivos tipo LIDAR o mismo señales de video que permiten detectar gestos y utilizarlos para la comunicación. También hay dispositivos que tienen hoy sensores inerciales que permiten seguir, registrar los movimientos, por ejemplo, de la mano, de las extremidades, y nos permiten de esa manera interactuar con las computadoras, ¿no? El habla ha sido una de las señales que también se ha intentado utilizar desde hace muchos años. Recién en el último tiempo hemos tenido un poco más de éxito con esto, ya vamos a ver por qué, pero es una de las formas más naturales de comunicación también entre los humanos todavía hoy.
Así que ha sido una meta largamente perseguida poder utilizar esta señal también para contactarnos o comunicarnos con las computadoras. Y en el último tiempo ha surgido un interés también en el uso de señales cerebrales, ¿sí? Y seguramente yo me voy a detener un poquito más en esta parte, que es en la cual he estado trabajando también en los últimos años, ¿sí? Y por supuesto hay un montón de otras posibles formas de comunicarnos con nuestras computadoras, ¿no? Bien, pero el habla, podemos decir que es una de las señales más estudiadas, como decíamos recién, también con muchos años de investigación para crear interfaces con las computadoras. Es una de las maneras más naturales de comunicación entre nosotros y en realidad transmite un montón de información, no solo lo que tiene que ver con los mensajes que queremos transmitir entre el hablante y el oyente en una conversación, sino que usted sabe que también lleva información sobre, por ejemplo, el estado emocional. Sabemos a través de la voz de la persona si la persona está triste, está contenta, está eufórica, está enojada, como el caso de esta imagen que tenemos ahí de fondo. Esto puede ser por ahí cuando nos comunicamos a veces con alguna de las compañías de servicios y no logramos que no nos contacten con una computadora y nos habla siempre una máquina. Bueno, a veces uno puede perder la paciencia, entonces nota en el habla. También, por supuesto, el estado de salud, sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, las personas que trabajamos con el habla, como los docentes, o fonoaudiólogos, etcétera, que utilizan el habla bastante, eh, pueden verse afectadas las cuerdas vocales por el uso excesivo o por distintos tipos de afecciones, ¿no? Como puede ser nódulos en las cuerdas vocales, u otro tipo de afecciones de lo que sería el aparato fonador propiamente. Pero también, y esto es algo que se está estudiando bastante ahora, existen un montón de otras patologías del organismo que se manifiestan de manera bastante directa y a veces sutil en el habla. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con enfermedades de tipo respiratoria. También yo ahora estoy un poquito resfriado, así que seguramente también tengo un tono un poco más nasal en la voz. Esto se puede detectar fácilmente con distintas técnicas. Pero incluso cosas como el estado de salud cardiovascular de alguna manera impacta en pequeños biomarcadores que se pueden detectar en la voz y cosas como una prevención de infartos, por ejemplo, en forma temprana, se puede realizar a partir del habla. Por supuesto, la identidad, esto se usa como un medio de identificación por la voz, parecido a como sería la huella digital, porque la voz de cada uno también es como una huella que marca un poco la identidad de cada uno. La edad también está reflejada en la voz, el sexo, incluso la altura. La altura está relacionada con el largo del tracto vocal, así que es posible a partir de la voz de la persona conocer con bastante exactitud cuál es la altura, ¿sí? Así que esto se utiliza también en cuestiones forenses. Así que como ven, realmente la cantidad de cosas, de información que podemos extraer de la voz es realmente muy, muy grande. Y existen un montón de señales relacionadas con el habla que se pueden registrar, más allá de la cuestión de las señales acústicas, ¿no? Que lo tradicional es que uno ponga un micrófono, registre la señal de voz y luego haga una serie de procesamientos, ¿no? Pero hay muchas veces donde el registro acústico puede verse comprometido por situaciones, por ejemplo, de ruido acústico de fondo. Imagínense que mientras yo estoy hablando hay alguien con una máquina de fondo que genera un ruido grande. Hoy estoy en una fiesta y, bueno, eso complica un poco la recepción de la señal, porque lo que se llama la relación señal-ruido es realmente muy baja o el ruido es muy alto. Así que esa es una situación en la cual es quizás deseable encontrar algunas fuentes alternativas de registro de señales, pero que están relacionadas con la señal de voz, con el proceso de fonación. La otra es la privacidad. A veces también, por cuestiones de privacidad, se prefiere buscar medios alternativos para el registro de la comunicación. Y finalmente, para ayuda
a personas que tengan alguna dificultad en la comunicación oral. ¿Bien? Bien. El proceso de comunicación oral humana, ya vamos a ver un pequeño gráfico, es un proceso que realmente es complejo, implica la interacción y la coordinación de varias partes del cuerpo, por más que para nosotros es bastante transparente, o sea, lo hacemos casi sin esfuerzo, pero desde el punto de vista de la carga cognitiva realmente requiere un esfuerzo, una cantidad de procesamiento importante, ¿sí? Entonces se generan en el proceso un montón de señales que se pueden analizar, ¿sí? Y bueno, en particular, una de las señales que es importante registrar, que tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, son las señales cerebrales, ¿sí? Las señales cerebrales, especialmente las relacionadas, las que se producen durante el proceso de fonación o de generación del habla, se pueden utilizar también para extraer información útil para entablar algún tipo de comunicación. Entonces, todo lo que se llama procesamiento cognitivo del habla, aquí tienen un diagrama sencillo de lo que sería el proceso. Tienen de un lado, no sé si se ve el cursor, perdón, creo que por acá. Ahí. Bueno, ahí se ve de este lado lo que sería el hablante. Este es un proceso de comunicación entre dos personas. Tenemos el hablante, tenemos el oyente. Entonces, aquí en azul está la representación de la variación de la presión sonora a lo largo del tiempo, o sea, básicamente el registro acústico de la voz, ¿sí? Junto con eso se produce, bueno, acá tienen lo que sería el ruido ambiente, que interfiere con la percepción de la voz del lado del oyente, y hay otras señales que se pueden registrar, como por ejemplo lo que se llama el electroglotograma, que permite registrar e inferir como el movimiento de las cuerdas vocales de forma bastante directa, ¿sí? Y otros mecanismos también, ¿no? Pero bueno, de todo este proceso que arranca en realidad con una idea que queremos transmitir, esto se formula con ciertas reglas, un mensaje, y se codifica en una serie de acciones neuromusculares que terminan impactando sobre las distintas partes del aparato fonador para modular los sonidos a partir de una fuente de excitación, que en general es la glotis, pero podría ser de otro tipo, y eso es lo que permite generar los sonidos del habla, que luego del lado del oyente entran al oído, sobre todo al oído interno, que es una especie de analizador espectral, y que a través de la traducción neuronal de los sonidos a patrones de descarga de eléctrica en el cerebro, es posible decodificar el mensaje, y entonces esta idea que originalmente queríamos transmitir llega de alguna manera el cerebro, vamos a decir así, de los ¿sí? Este era un proceso, como decíamos, complejo, y en el cual, por supuesto, se generan un montón de señales a nivel cerebral, tanto del lado del hablante como del lado del oyente. Y son estas señales precisamente las que podemos utilizar para entablar algún tipo de comunicación, ya no necesariamente con un oyente del otro lado, sino, por ejemplo, con la computadora. Bien. Entonces hay un montón de otras señales, también acá que aparecen, señales de electromiografía, electropatlatografía, señales de imágenes diferentes o videos a partir del proceso de generación del habla, pero nos va a interesar especialmente las relacionadas con la actividad cerebral, y aquí hay varias que pueden ser de interés, pero en particular nos va a interesar eh, las señales de tipo no invasivo, ¿no? Y esto permite entonces establecer, como decíamos, una comunicación y lo que se llaman las interfaces cerebro-computadora. Es decir, una comunicación más o menos directa, vamos a decir así, entre nuestro cerebro y una computadora. Bien, ahora, ¿cuáles son los desafíos técnicos que aparecen cuando uno quiere usar estas señales provenientes del cerebro? ¿Sí? Lo primero, como con otras señales biológicas, es la alta variabilidad que hay no solo entre sujetos, porque los cerebros son dos distintos, sino también para el mismo sujeto en distintas situaciones o en distintos momentos, ¿sí? Entonces yo registro las señales de mi cerebro hoy mientras estoy hablando, bueno, eso tiene ciertas características. Si hago lo mismo mañana, van a ver que hay una variabilidad muy importante, ¿sí? Imagínense entre sujetos.
una muy baja relación señal-ruido. En general, los fenómenos que están asociados, por ejemplo, a todo lo que es la generación del mensaje y de la articulación para producir la voz, digamos, son una parte pequeña de todos los procesos cerebrales. Así que yo registro de alguna manera las señales cerebrales. No voy a registrar solamente las señales relacionadas con el proceso de habla, sino que voy a registrar un montón de otras señales. Y eso hace que sea difícil eh, separar lo que es la señal útil de lo que es el ruido de fondo, ¿no? Existe en general dificultad para registrar muchas señales, para tomar muchos datos. Ya vamos a ver después cómo se registran estos datos y las dificultades que aparecen. Los experimentos pueden ser un poquito largos y cansadores y por eso es difícil recolectar una gran cantidad de señales de cada sujeto. Suele ser un problema de clasificación bastante difícil. Imagínense que uno quiere clasificar palabras, comandos. Suele haber varias clases y estas clases están como muy solapadas o tienen características que son similares entre distintas palabras, por ejemplo. Solemos tener una dimensión muy grande de las señales y los datos que se registran y bastante redundancia. Y otro problema es la falta de datos públicos. Cuando queremos encarar algún tipo de estos experimentos o tratar de clasificar este tipo de señales, no hay suficientes datos públicos, lo cual nos obliga, como ya les voy a contar, a hacer un registro propio a partir de una parte de experimentación de acuerdo a la medida del tipo de datos que necesitamos, ¿no? Bien. Entonces tenemos distintos tipos de señales cerebrales. La electrocorticografía es una, la electroencefalografía intracraneal es otra. Estas son dos modalidades que son invasivas, requieren algún tipo de operación a nivel del cerebro y la implantación de electrodos, digamos, que estén en contacto con el cerebro. Y esto, como ustedes se dan cuenta, genera muchos inconvenientes. Este, Incluso una de las tecnologías que se viene desarrollando hace bastante es la de Neuralink, que seguramente lo han escuchado ustedes, que es esta empresa de Elon Musk, que está prometiendo un poco generar una interfase de este tipo, pero con estas tecnologías masivas. Hace poquito empezaron las pruebas con humanos y leí hace un par de semanas que hubo algún problema ya con uno de los implantes. Así que bueno, es una técnica que el beneficio que tiene es que al estar tomando la señal en forma directa, en contacto directo con el cerebro, las señales que se obtienen son de mucha mejor calidad, ¿no? Pero tiene todo este problema de la invasividad, ¿no? Y de poner algo extraño adentro de la cabeza, ¿sí? Hay otras técnicas como la magnetoencefalografía, que también permite medir el campo magnético y a partir de eso inferir el estado cerebral. Técnicas de resonancia magnética funcional. También recientemente ha surgido lo que se llama espectrografía funcional del infrarrojo cercano, que es una técnica óptica que lo que hace es registrar de alguna manera los cambios metabólicos que se dan en distintas partes del cerebro a raíz de la diferente perfusión sanguínea, digamos, de los tejidos que permiten detectar actividad en distintas partes del cerebro. Esta es una técnica no invasiva y relativamente barata, así que se está popularizando también. Y finalmente, una de las técnicas más utilizadas, que es lo que llaman la electroencefalografía, que se utiliza también para fines médicos y que consiste en poner sobre el cuero cabelludo distintos electrodos y registrar entonces las señales eléctricas de esa manera, ¿no? Acá tenemos una pequeña ilustración de una de estas técnicas de registro de señales eléctricas sobre el cuero cabelludo. Este es un caso donde son muchísimos electrodos. Ustedes se dan cuenta que esto es bastante molesto también, ¿no? Desde el punto de vista de portabilidad. Como ventaja es una técnica que se viene trabajando hace mucho tiempo,
bastante estándar, accesible, relativamente económica, si lo tenemos en cuenta algunas otras técnicas que son mucho más costosas. De alguna manera se puede lograr cierta portabilidad y tiene un compromiso que es bastante bueno entre la resolución temporal y espacial. Así que esto, de alguna manera, es una de las técnicas que se está tratando de explorar, pero como contrapartida, la relación señal-ruido es mucho más baja que en los registros intracraneales. Bien. Entonces vamos a ver un poquito, muy rápidamente, qué es lo que está ocurriendo en el cerebro mientras hablamos, porque eso es lo que nos va a interesar un poco tratar de dilucidar, ¿no? Para poder comunicarnos de esta forma con las computadoras. Bueno, básicamente es un tema que, a pesar de todos los métodos que hay para registro de imágenes cerebrales en el último tiempo, imágenes y videos, todavía hay muchas cosas que parecen mentira, pero no sabemos, o por lo menos existen varios modelos en los investigadores, pero es un fenómeno todavía complejo que se está estudiando, ¿sí? Lo que tienen ahí es una... ¿Sí? Perdón, ¿hay una pregunta? No, no, alguna interferencia con nuestros cerebros, pero no, Perfecto. no hay nada de ruido nomás. Bien, bien. Bueno, lo que tiene ahí es una representación del cerebro, precisamente del lado del hemisferio izquierdo, que es donde está preeminentemente el procesamiento, digamos, del lenguaje. Y ven en distintos colores ahí cómo se va dando la secuencia, digamos, del análisis desde que en este caso, por ejemplo, se le muestra una imagen y se le pide que elabore alguna frase a partir de esa imagen a una persona, ¿no? Entonces, primero la persona ve con la corteza visual, ve la imagen, hay una conceptualización, una parte de análisis semántico, sintáctico, morfológico, construcción de todo lo que serían las reglas para armar, digamos, la coordinación de los distintos articuladores, y finalmente entonces se genera la voz, ¿sí? O sea, es un proceso dinámico, no es un proceso estático. También en las palabras, de acuerdo a cuál es la tarea que estamos realizando, con conceptos o con palabras, se activan zonas diferentes de lo que sería la corteza cerebral, ¿no? Entonces acá tienen unas imágenes de tomografía por emisión de positrones que están coloreadas de acuerdo a las distintas tareas que se van realizando. Arriba a la izquierda tenemos, por ejemplo, acá se le muestra de vuelta una imagen, no me acuerdo qué imagen era en este caso, pero bueno, supongamos que sea, no sé, cualquier cosa, una manzana, entonces se activa, de la manzana se activa la zona principalmente de la corteza visual. Aquí arriba dice a la derecha, tenemos la parte de la corteza auditiva, o sea, sería qué parte se activa si escuchamos la palabra manzana. Abajo a la izquierda tenemos toda la parte de la corteza motora, o sea, cuando pronunciamos la palabra manzana, qué parte del cerebro se activa. Y finalmente, acá está toda la parte de procesamiento semántico, pronunciación, entonces toda la parte activa, digamos, de generación y análisis de los conceptos, que fíjense que utiliza gran parte del cerebro, ¿sí? Bien. Entonces, ya desde hace un tiempo, desde hace unos años, varios investigadores empezaron a tratar de ver si se podía, a partir de lo que la persona imaginaba, en vez de generar los sonidos del habla, que la persona se imagine hablando, y lo que se encontró es que era posible, estos son estudios con electrodos intracraneales, que la persona, cuando imagina que habla, desde el exterior se registran las señales cerebrales y se pueden detectar distintas palabras, ¿sí? Entonces esto es lo que se llamó
habla imaginada o habla interna. En realidad, en el caso del habla, hay distintas modalidades. La modalidad clásica es lo que sería la voz hablada, como ahora, como estoy usando yo ahora la voz para comunicarme con ustedes, pero es posible también lo que se llama la habla silenciosa, en algunas personas que tienen afectado de alguna manera los órganos del aparato fonador. De todas maneras pueden articular de alguna manera algunas partes del aparato fonador y sin emitir sonido, pero de todas maneras esos movimientos se pueden registrar y es posible comunicarse con algún dispositivo utilizando señales de lo que se llama electromiografía, que registran los movimientos de los músculos no relacionados con el habla. Eso sería el habla silenciosa. Después está el habla imaginada, que es un poquito esto, la persona imagina que pronuncia cierto comando o ciertos fonemas, y a partir de las señales que se registran, es posible entonces de vuelta saber qué es lo que la persona estaba imaginando. Y finalmente hay un fenómeno, ya vamos a verlo un poquito más de detalle, que es lo que se llama el habla interna, que es parecida al habla imaginada, pero en este caso está más asociada a una especie de imaginación auditiva de la propia voz, más que imaginar la pronunciación que está relacionada con lo que sería la corteza motora, mientras que el habla interna estaría un poco más relacionada con la imaginación auditiva hacia la corteza auditiva. ¿Sí? Bien, entonces esto es del lado un poco del hablante, ¿no? Pero del lado del oyente es posible también poner en la corteza auditiva ciertos electrodos. Esto puede ser intracortical o también con EEG de vuelta, y entonces es posible escuchar lo que la persona está escuchando, pero solo a partir de las señales cerebrales. Es posible incluso reconstruir bastante bien hasta con señales de EEG en la envolvente de la señal de voz que la persona está escuchando. Y bueno, esto es un método bastante interesante que se está mejorando bastante y que permite entonces escuchar lo que la persona escucha, ¿sí? Desde afuera, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es una interfase cerebro-computadora? Bueno, la interfase cerebro-computadora nos da un canal de comunicación independiente de las salidas normales, que son el sistema nervioso periférico y los músculos, ¿sí? En casos donde, por ejemplo, hay algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad que de alguna manera no permite el uso de las vías naturales, es posible entonces utilizar señales cerebrales para controlar dispositivos y de esta manera establecer un canal de comunicación. ¿Y cómo funciona una interfase cerebro-computadora? Bueno, por ejemplo, en este caso, la persona está pensando, supongamos, un comando, se registran con electrodos las señales del cerebro, eso pasa por una etapa de extracción, acondicionamiento y extracción de características, y luego, en general por técnicas del tipo inteligencia artificial, a partir de esas características es posible clasificar las señales cerebrales, por ejemplo, traducirlas a lo que sería un comando, y eso genera una señal de control que permite controlar la computadora o algún dispositivo, como puede ser una silla de ruedas, un brazo robótico, etc., ¿no? Esta es la manera en la que funcionan en general las interfaces cerebro-computadora. Existen varios paradigmas de control. eh, Básicamente están asociados a distintos fenómenos mentales que permiten modular la actividad cerebral y de esa manera generar una señal de control. Están los potenciales corticales lentos, que se llaman, los potenciales evocados visuales, y los potenciales relacionados con eventos P300, por ejemplo. De hecho, ahí en el video que tienen a la derecha, están viendo una pantalla. Esto es un deletreador, se llama. Básicamente la persona, en este caso, si se fijan, tiene implantado una serie de electrodos. Entonces, en la medida que la persona presta atención a un carácter particular,
En el momento, por ejemplo, que ese carácter se ilumina en esta matriz de caracteres, se dispara de forma no consciente un potencial, más o menos a los 300 milisegundos desde que aparece el estímulo, por eso se llama P300, y esto es posible detectarlo, y de una manera eh, más o menos sencilla, vamos a decir así, es posible generar entonces un sistema que permite deletrear para palabras. Esto ha sido muy estudiado, es un fenómeno conocido, hay varias interfaces de este tipo. La desventaja que tiene es que muchas veces se tiene que iluminar varias veces cada carácter por la cuestión del ruido presente en la señal para estar seguro que se está haciendo bien la decodificación, y esto hace que solo se puedan deletrear unos pocos caracteres por minuto. Así que este tipo de interfaces son bastante lentas. Bien. Después tenemos las que llaman de imaginería motora, donde la persona imagina que mueve, por ejemplo, algún miembro, puede ser una mano, un pie, y esto genera eventos de sincronización y desincronización a nivel de las ondas cerebrales que también se pueden registrar y clasificar, ¿sí? Bueno, y finalmente, ya bastante más reciente, son todos los que serían paradigmas relacionados con el habla, como el habla imaginada, que en principio se podría pensar que es como una especie de imaginería motora del habla, porque está más asociada a la corteza motora, y por supuesto todo lo que es el habla interna, que como decíamos, tiene más que ver con la parte auditiva. Bien, por supuesto, las ventajas que tienen estos paradigmas relacionados con el habla es que ofrecen una mayor naturalidad y velocidad frente a los otros paradigmas estos que vimos preexistentes, porque bueno, no está muy acostumbrado a hablar, entonces es una forma bastante natural de intentar una comunicación con un dispositivo en este caso. El principal esfuerzo recae en la computadora y no en el paciente, porque los otros métodos pueden ser un poco, sobre todo después que se usa mucho, requiere una carga cognitiva muy importante. La persona tiene que estar atenta a, por ejemplo, a estos deletreadores, esto genera fatiga, si uno tiene que transmitir un mensaje muy largo. Y bueno, además hay varios resultados prometedores. Esto hace que este sea un área de interés y que haya muchos grupos de investigación que están tratando de lograr resultados con este tipo de señal. Bien, entonces podemos decir que hay tres tipos de paradigmas relacionados con el habla silenciosa que ya les mencioné, se mueven los distintos articuladores pero sin producir sonido. No sería propiamente una BCI lo que se puede generar a través de esto, porque la BCI implica que no hay uso de, por ejemplo, los músculos, y en este caso sí, pero bueno, podríamos decir que algunos autores lo planifican igual dentro de esta condición, ¿no? Está luego el tema de lo que se llama el habla imaginada, que esto de imaginar que se pronuncian distintas palabras o comandos, y después el habla interna, más asociada, como decíamos, a la imaginación auditiva de la propia voz. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el último tiempo? Y realmente, como en varias otras áreas de la inteligencia artificial, el impacto de lo que se llama el aprendizaje profundo, y más recientemente ahora todas las técnicas basadas en transformers, que han sido las responsables un poco de los grandes avances que hemos tenido en aplicaciones en el último tiempo, permiten cada vez más procesar y clasificar señales tan complejas como estas que estamos discutiendo, ¿sí? Así que ya desde hace unos años, varios grupos han generado y procesado este tipo de señales, y hay varios trabajos publicados, ¿no? Cada vez más, ¿sí? En particular, en lo que corresponde al habla interna, el habla interna era un fenómeno que se venía estudiando desde la psicología y la psiquiatría, y básicamente es, como decíamos, la imaginación de nuestra propia voz como si hablara adentro de nuestra cabeza, por eso se llama habla interna. Como les digo, este fenómeno es normal para nosotros,
es de hecho la manera en la que en general pensamos con esta vocecita interna que nos habla dentro de la cabeza. Pero bueno, es un fenómeno complejo. También desde la psiquiatría se estudiaba, porque a veces esto de la imaginación auditiva se llama alucinación auditiva. También aparecían ahí otras voces, algunas patologías como la esquizofrenia, donde se escuchaban otras voces, entonces era objeto un poco del estudio de la psiquiatría, ¿no? Y es una especie de diálogo interno, monólogo interno, se lo llama también pensamiento verbal. Eh, y lo interesante de este tipo de fenómeno es que realmente escuchamos, o sea, la voz, esta la alucinación que se dice, genera señales en la corteza auditiva primaria similares a como si estuviéramos escuchando una voz externa, vamos a decir, ¿no? Pero incluso ustedes saben que el sistema auditivo tiene la capacidad de determinar de dónde viene, cuál es la fuente de sonido, y es llamativo que se ha encontrado que realmente todo indica como si la voz estuviera dentro de nuestra cabeza. O sea, escuchamos realmente una voz y hay un correlato neurológico directo en señales que se pueden registrar y medir, y esto es un poco la base de la idea de utilizar estas señales para comunicarnos con la computadora. Bien, datos de habla, de habla interna, habla imaginada, realmente había muy pocos. Eso nos hizo hace ya unos años, creo que este trabajo es 2017, 18, este, que con un grupo de colegas realizamos setup experimental y con solo 6 electrodos registrados en las posiciones que ven acá, acá a la izquierda, y con un equipo relativamente sencillo, pudimos generar registros de personas imaginando que pronunciaban distintos vocales, las distintas vocales, y distintos comandos, como esto que tiene acá arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Eh, esto, Estos registros se publicaron, fue una de las primeras bases de datos abiertas con este tipo de señales, por lo cual este trabajo, que como les digo ya tiene unos años, se ha convertido en un trabajo de referencia y bueno, tenemos más de, creo que a esta altura, 30, 40 citas que han usado el trabajo para compararlo, digamos, con distintas técnicas para clasificar estos comandos y estas señales, ¿no?, cerebrales. Hay que decir que los primeros resultados que se tenían no eran muy buenos por la complejidad del problema. De hecho, hay un nivel que se llama el nivel de chance o el nivel de azar. Y, por ejemplo, para un problema de 5 vocales, si uno no obtiene más de 20% de tasa de acierto, es más o menos como tirar la moneda, ¿cierto? Así que los primeros resultados eran un poco mejor que este nivel de chance. Estábamos del orden del 30, 30 y pico por ciento de clasificación a nivel de vocales. Pero bueno, a medida que ha avanzado el tiempo y también con técnicas un poco más poderosas, más potentes, se ha logrado desempeños bastante mejores, ¿sí? Acá abajo pueden ver cómo es un poco el setup, cómo sería la secuencia de, de etapas del experimento. Primero hay una parte que se le pide, se le muestran indicaciones visuales, se le pide que se concentre, se le muestra visualmente la palabra que tiene que imaginar, se le pide que imagine durante un tiempo y después descansa, y esto se repite varias veces, ¿no? Bien. Bueno, y más recientemente, esto es de 2022, creo que salió el artículo, hace un par de años, desarrollamos otra base de datos para habla interna, en colaboración con el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA, y bueno, y otros colaboradores. Registramos una base de datos con 10 participantes. En este caso se utilizó un electrocardiógrafo bastante más complejo,
y costoso que en el caso de los registros anteriores, de 128 canales en total, eh, y se registraron solamente cuatro comandos, pero tres paradigmas distintos, que eran habla interna, habla pronunciada y una condición que le llamamos visualizada, que está más centrada en los conceptos propiamente que en la parte de imaginación auditiva o en la parte pronunciada, ¿sí? Fueron más de 7 horas de grabación continua y son un total de más de 5.600 pruebas, ¿sí? Este paper se publicó eh, en una de las revistas, en una revista también de bastante circulación, por lo cual también a la altura que estamos tiene del orden también de otras 30 citas, y eso que hace bastante menos que se publicó que el trabajo anterior, ¿sí? Esto más o menos de vuelta al setup experimental y cómo es la tarea que se le pide al sujeto. Acá también hay una indicación visual, cierto tiempo de concentración, y se le muestra, se le advierte cuál es la modalidad con la cual tiene que trabajar, se le muestran las flechas en las distintas direcciones que van a indicar cada uno de los cuatro comandos, se registran las señales cerebrales y de esa manera se continúa hasta que se termina la cantidad de pruebas, ¿no?, por cada sujeto. Bueno, acá hay algunos análisis de resultados y una de las cosas que hubo bastante buenos resultados es una tarea que es un poco más sencilla que clasificar las palabras, que clasificar las modalidades. O sea, es posible, por ejemplo, de manera más o menos sencilla, con buen desempeño, clasificar entre señales que provienen de habla interna o de esta condición visualizada, y algo parecido para el habla interna versus lo que sería el habla pronunciada. Acá hay varios detalles técnicos y cosas que no voy a entrar en detalle porque nos llevaría bastante tiempo, en todo caso lo dejo para las preguntas, ¿sí? Así que bueno, esos son los dos bases de datos en las cuales hemos estado trabajando en este tiempo. Ahora estamos en todo el trabajo de generar mejores algoritmos, una vez que se tienen los datos para poder clasificar estas señales. Y como les digo, como son dos bases de datos abiertas, la comunidad también está trabajando para lograr mejores resultados, ¿sí? Algunas cuestiones que me parece importante, ya para ir terminando, puntualizar. Claramente ustedes se dan cuenta que en este tipo de interfaces aparecen un montón de consideraciones éticas que es necesario tener en cuenta. Una es la cuestión de la privacidad y el consentimiento, porque de alguna manera podemos pensar como que estas tecnologías permiten algo parecido a esto de leer pensamiento, ¿no? Incluso se pueden también eh, clasificar el estado emotivo en el que está la persona, ¿no?, a partir de pensamiento. Así que esto requiere claramente ciertos cuidados respecto a la cuestión de la privacidad con estos datos y sobre todo las personas que intervienen, no ahora, sino también después, cuando esto se popularice, que entiendan, digamos, cómo se van a usar sus datos, ¿no? Es necesario encontrar como algún equilibrio entre el grado de innovación de todas estas técnicas y los aspectos éticos, y por supuesto, como está pasando con otras áreas de la inteligencia artificial, desarrollar marcos regulatorios que garanticen el uso ético de estas tecnologías, ¿sí? También es necesario considerar cómo se almacenan y gestionan todos estos datos, implementar medidas de seguridad e integridad adecuadas, y también asegurarse que estas interfaces estén desarrolladas especialmente para mejorar la calidad de vida de las personas, particularmente las personas que tienen algún grado de discapacidad en la comunicación, y que realmente estas tecnologías puedan permitir un canal de comunicación que de otra manera es imposible para ellos, ¿no? Bien, y seguramente varios de ustedes han escuchado, la semana pasada la gente de OpenAI largó una nueva versión de su famoso chat GPT, que se llama, el modelo principal es el GPT-4o, la O es de Omni, y básicamente es una interfase multimodal, tiene una interfase multimodal que permite la comunicación en forma hablada, en dos sentidos. O sea, no puede hablar
y ChatGPT responde. Han logrado muy bien toda la cuestión de manejo de las emociones. En la voz pueden percibir la emoción en la voz de la persona, y también la voz artificial también maneja distintos grados de emoción, lo cual hace bastante natural la comunicación. Es posible mostrarle videos o imágenes del lugar donde uno está, y también eso le permite extraer información de la situación. Y esto se combina con lo ya tradicional, manejo de otro tipo de imágenes, texto, etcétera, ¿no? Así que, como ven, este es un tema de mucho interés y que todas las semanas prácticamente nos están trayendo novedades. Así que es difícil saber qué es lo que va a pasar con esta forma de comunicación, cuál va a ser la forma en el futuro preferida para comunicarnos con las computadoras. Yo creo que realmente la cuestión va hacia algo multimodal, o sea, no una única forma de comunicación, sino realmente aprovechar varias señales para tener una comunicación mucho más inmersiva, vamos a decir así. También está motivado en otras cuestiones como estas tecnologías que están surgiendo también de realidad virtual. Eh, y creo que en el futuro realmente vamos a ver un aumento bastante importante de tecnologías y de formas de comunicarnos con las computadoras, apoyados sobre todo en estas técnicas de inteligencia artificial que son cada vez más poderosas, ¿sí? Bueno, y como conclusión, me parece que realmente las interfaces humano-computadora basadas en señales del cerebro y relacionadas con el habla prometen un enfoque bastante revolucionario que te puede complementarse con otras tecnologías que están disponibles. Yo creo que de ninguna manera vamos a abandonar seguramente ni el teclado ni el mouse, pero este tipo de tecnologías pueden complementar bastante bien, sobre todo en algunas aplicaciones o en algunos entornos o tareas, con lo que son las interfaces tradicionales. En el caso de personas con discapacidad, estas tecnologías tienen realmente un gran potencial para mejorar la vida de la gente, pero además pueden tener aplicaciones en el ámbito cotidiano, como decíamos, realidad virtual, robótica, automatización, etc. Existen todavía varios desafíos técnicos, porque la decodificación de las señales cerebrales sigue siendo un desafío, pero realmente cada vez vamos teniendo mejores técnicas de inteligencia artificial que permiten clasificar y analizar señales complejas. Entonces, a medida que esto avance, es posible, muy probable que estas interfaces se vuelvan más precisas, más robustas y más fáciles de usar. Muchas de estas tecnologías hace varios años que están, pero no se han impuesto precisamente porque son incómodas, son lentas, y bueno, hasta que esto no cambie, realmente es difícil que se use en forma masiva. Pero creo que realmente no mucho tiempo vamos a ver muchas de estas tecnologías disponibles. Y bueno, finalmente, bueno, claramente este trabajo no es un trabajo que he hecho solo. Acá te pongo algunos de los colaboradores con los cuales hemos desarrollado estos trabajos, estos artículos. También un proyecto de la agencia que terminó el año pasado, con el cual se financió un poco toda esta investigación. Y por supuesto, este es el equipo del Instituto del CINC. El instituto, estamos en Santa Fe. Y bueno, por ahora estoy como director. Es un grupo de 40 personas, 40 investigadores, junto con personal de apoyo, administrativo, etcétera, que estamos trabajando en todos estos temas de procesamiento de señales, inteligencia artificial, y la verdad que es un tema que nos apasiona mucho. Si quieren ver un poquito las otras cosas que hacemos, ahí les dejo el link a la página, un poco de las referencias y bibliografía, los artículos publicados de otros autores también. Así que de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Si hay tiempo entonces para preguntas. Muchas gracias, Leo. La verdad, muy interesante, muy interesante. Yo tengo varias preguntas por mí mismo, pero vos manejás el tiempo ahora porque sabemos que tenés un compromiso. Entonces,
vos decís cuando terminamos con las preguntas. Yo esta vez voy a privilegiarme en este sentido que quiero hacer la primera pregunta. ¿De Eh, acuerdo? Hay una de las imágenes que pusiste, y cuando hablaba de, a mí me ha llamado mucho la atención esta cuestión del habla interna, ¿no? Eh, Pusiste una de las imágenes, una persona que habla y la otra que escucha. Eh, Sí, ya estamos, creo, en la que la otra persona que escucha y que habla es la inteligencia artificial. Entonces, sí. eh, ahora yo te saco un momento. Es una, yo no sé bien cómo formularla. Vos respondés desde tus conocimientos de ciencia y de tecnología que tenés, y que son muchos. La mayoría de los que, yo diría, la comunidad educativa de filosofía de la naturaleza, la mayoría de nosotros, somos religiosos o seminaristas y seminaristas. Entonces, el profesor también lo es religioso, como sabe, porque no se nota mucho, pero sí, también creo en Dios. Eh, entonces, yo te saco un momento de la otra persona que habla y escucha, lo llevo a un nivel trascendente. Eh, Nosotros, al menos yo, eh, decidimos nuestra vida, por supuesto que después confirmada por las autoridades de nuestra congregación o de la iglesia, pero básicamente decidimos diariamente, tomamos decisiones importantes en nuestra vida de oración, en nuestra, en ese hablar internamente y en el escuchar internamente. Entonces, desde las ciencias, desde la tecnología, si podés decir algo al respecto. ¿Se entiende la pregunta? Porque a lo mejor no la tengo muy claro, pero una pregunta compleja, entiendo. A ver, este fenómeno del habla interna, como decimos, se ha estudiado antes de que aparecieran estas ideas de usar las señales cerebrales, ¿no? Y como vos decís, realmente yo también soy una persona de fe. Eh, por ejemplo, cuando rezamos, usamos esta voz interna, ¿no? Y nos comunicamos con Dios, ¿no es cierto? Esa es nuestra forma de, muchas veces lo que sería el habla, la oración silenciosa, ¿no? Que le llamamos cuando no estamos por ahí también rezando en comunidad, que lo hacemos con la palabra, ¿no? Hablada. Eh, o sea, el fenómeno es un fenómeno que es natural, eso ocurre realmente adentro de nuestra cabeza. O sea, si bien se habla de imaginación auditiva, porque estrictamente no hay una producción de una señal acústica como tal, pero como decía yo, hay un correlato neuronal, o sea, las neuronas de la corteza auditiva se activan en forma similar a cuando realmente estamos hablando nosotros o escuchando la voz de otra persona, ¿sí? O sea, en realidad podemos decir como que tenemos tres voces cada uno. La voz que escuchan el resto de las personas, la voz que escuchamos nosotros, de nosotros mismos, acústica, pero por cuestiones de cómo se transmite la voz y llega hasta nuestro oído, hay un mecanismo de conducción ósea que hace que escuchemos la voz, nuestra propia voz la escuchamos distinto de cómo se escucha desde afuera, digamos. Eso seguramente todos cuando escuchamos las grabaciones de los audios de WhatsApp nos damos cuenta que no es exactamente como nosotros escuchamos nuestra propia voz. Y después está esta voz interna que también tiene ciertos rasgos de nuestra propia voz, pero no acústica, vamos a decirlo de esta manera. O sea que estos son fenómenos claramente naturales, digamos, ¿no? Lo que hace la tecnología es aprovechar estos correlatos neuronales para poder establecer un canal de comunicación, como bien vos dijiste, en este caso con la computadora. En el contexto, por ejemplo, de estos modelos tipo ChatGPT, como decíamos hoy, entonces sería posible entablar un diálogo a partir del pensamiento, vamos a decir así. Estas interfaces que veíamos la semana pasada, como decíamos, que está por todos lados, esta nueva comunicación oral con ChatGPT, podríamos hacerlo precisamente con el pensamiento. Pero bueno, no sé si estoy entendiendo la pregunta, José. ¿Vos te referís a esto? Yo lo que, repito, no la tengo claro. Lo que estaba
pensando es, bueno, cómo funciona, si podés decir algo, a lo mejor no se puede decir algo cuando, digamos, nuestro cerebro se activa en la vida en los momentos de oración, porque el discernimiento espiritual también es importante en todo, al menos para la vida en términos de la espiritualidad ignaciana, de cómo tomamos decisiones y la vida de oración, ¿no? Porque nosotros, de algún modo, a veces no es así tan directo, eh, somos oyentes de la palabra, este famoso libro de Karl Rahner, ¿no? La palabra, se entiende la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso sí. Desde el punto de vista más trascendente, yo te preguntaba, pero no sé, tampoco a lo mejor se puede decir mucho, no sé. Sí, lo que por ahí puedo decir también, pero más de la experiencia, un poco experiencia de uno a nivel de oración, es que yo me he preguntado también un poco sobre esta voz interna y- y cómo de alguna manera también la usamos para comunicarnos con Dios. Existe incluso, bueno, varios de ustedes conocerán este fenómeno de la oración en lenguas, que desde el punto de vista técnico se llama glosolalia, que se generan distintos sonidos que se dice que son de alguna manera inspirados por el espíritu, pero que muchas veces no tienen un significado tan sencillo o tan directo como las del lenguaje común que utilizamos, ¿no? Pero hay estudios bastante interesantes sobre cómo se activa el cerebro, por ejemplo, durante este tipo de fenómenos, pero son fenómenos no internos, sino acústicos, o sea, se generan realmente sonidos. La Biblia dice algo así como sonidos inenarrables, y es interesante cómo realmente se pierde cierta estructura del lenguaje, pero aparecen otras características significativas. Hay estudios sobre todo esto, ¿no? Eh, pero de vuelta, no sé mucho más hasta dónde llegar, porque la No, verdad no, que está bien, yo tampoco lo sé. No, está bien, te agradezco. Pasamos la pregunta primero a los alumnos de la cátedra y después... perdón, lo que quizás también está esta cuestión, pero por eso es una cuestión ya un poco más personal. En este discernimiento realmente aparecen un montón de movimientos, emociones que le llaman del espíritu, cosas, exacto, exacto. incluso de hecho, ha habido y hay este tipo de imaginaciones auditivas donde uno la identifica con, con una locución con un ser superior, ¿no? Sí, sí, sí. Estas cosas también hay, pero yo ya, digamos, mi conocimiento técnico llega a su límite ahí, digamos. No, te agradezco. El mío espiritual y teológico también tiene muchos límites, así que te agradezco. Le paso la palabra a los alumnos. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Con respecto un poco a lo que decía José, sí me pasó justamente en una contemplación donde en esta conversación interna tomé una decisión y después me vi frente al problema me confieso, ¿no? De esto, ¿verdad? Porque fue tan inmersiva la experiencia que viví en esa oración que hablando con con el acompañante espiritual, el confesor, me dijo, bueno, vamos a erradicar eso y si te vas a sentir más libre, confesate. Esta inmersión que viví en esa contemplación me llevó tiempo, fue como trabajoso en cuanto a la concentración. En cambio, cuando veo aquí en la inmersión a a la realidad virtual, también se toman decisiones y cada vez más inmersivo esto. Y en esa realidad virtual, yo no sé si la gente se confiesa por matar a uno en un jueguito, ¿verdad? Pero hay una decisión que se toma y eso de alguna manera también afecta el- al sujeto, ¿no? Entonces, eso, bueno, es lo que me surgía un poco con respecto a lo que decía el profe. Pero después me queda un poco la duda con las terminologías que usamos nosotros al momento de relacionarnos con las máquinas, ¿verdad? Y la primera terminología que a mí me hace dudar es llamarlo ya inteligencia, porque al hecho que emula el pensamiento humano. Cuando decimos que la máquina decide, a mí me gusta más decir que la máquina resuelve un problema. Yo no sé si nos comunicamos con la máquina en lugar de interactuar con ella
porque ella responde a las preguntas que yo estoy haciendo, es algo utilitarista, es como, o sea, así como yo hablo del grifo y sale el agua, yo hago una pregunta a la máquina y la máquina responde. No tiene capacidad de sentir o de curiosear o de desear conmigo, sino que no sé si llamarlo, una cuestión de terminología. Y ahí está mi cuestión. ¿Por qué le damos ese sentido? Sí, ¿por qué le damos ese sentido? Nos comunicamos con la máquina, hablamos con ella, piensa, en lugar de decir las cosas un poco más, esto, resuelve un problema, interactuamos con ella. Esa es como mi pregunta, el sentido que le damos a la interacción con la máquina. Sí, realmente es muy buena pregunta y diste un poco en la tecla en gran parte del problema, que seguramente creo que después tienen una charla con Mariano Asla, seguramente puede salir de vuelta este tema, que es el tema de lo que llaman los antropomorfismos, ¿sí? Como toda esta tecnología se ha desarrollado tratando de imitar la inteligencia humana, es como que lógicamente se emplean términos similares a capacidades de la inteligencia humana, pero se aplican a estas técnicas, tecnologías, ¿no? O sea, claramente nosotros no nos estamos comunicando con alguien, sino con algo, o interactuando con algo, como vos decís, pero a veces quedamos un poco encerrados en esta cuestión de las palabras y la terminología técnica que se usa. Por ejemplo, cuando decimos que toman decisiones, de hecho hay una teoría que se llama teoría de la decisión, que son algoritmos, o sea, son teorías algorítmicas. Entonces, cuando decimos que toman decisiones, no pretendemos, o no debería ser así, decir que las toman de la misma manera que nosotros tomamos. Cuando decimos que aprenden, que las máquinas aprenden, no aprenden en el mismo sentido que nosotros aprendemos. Sí en un sentido analógico, o tratando de imitar algunos aspectos de estas habilidades, pero de ninguna manera son iguales a las nuestras, ¿no? Esta cuestión de los antropomorfismos termina siendo una especie de cárcel ahí que es difícil de salir, porque gran parte de la terminología técnica está llena de todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, no es que sea malo en sí mismo si comprendemos los límites que tiene estos términos en el contexto de esta disciplina. El problema es que muchas veces, sobre todo quizás un poco impulsado por los medios, pero también hay que decir por algunos colegas, eh, se le atribuye realmente capacidades humanas. Y ustedes sabrán incluso que se discute bastante seriamente eh, sobre el tema de lo que se llama la e-personería, personería electrónica, personería de las máquinas, de asignarle un estatus de persona, que todos sabemos que es un tema realmente que puede resultar muy peligroso, ¿no? Yo estoy completamente convencido de que, de vuelta, estos son objetos, no son de ninguna manera personas. De hecho, de vuelta, también parte de la ilusión de todo esto, porque en definitiva es un muy buen truco, que es lo que le digo a mis alumnos también. Es un truco muy bien logrado, un truco de imitación, muy bien hecho, que nos puede confundir a todos. Realmente, ¿quién no cuando estuvimos jugando al principio que salió ChatGPT, fin de 2022, empezamos a interactuar, ¿no? Realmente, ¿quién no se cuestionó si no había alguien del otro lado? ¿Eh? Eso creo que nos pasó a todos. Pero si ustedes, yo se les puedo decir esto porque no me quiero extender mucho en la respuesta, pero al trabajar en estas cosas uno sabe de qué están hechas. Es como yo les digo también a mis alumnos, el mago, ¿no? Si yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes creen en la levitación? Sí, no. Bueno, y hago el truco, levito, pero bueno, yo sé cuál es el truco, sé dónde están los hilos y todo eso, ¿no? Quizá ustedes no lo ven, pero yo sí. Y lo mismo pasa con estas tecnologías. Digo, creo que tienen un montón de elementos buenos también. Es asombroso que hayamos podido llegar a imitar la complejidad del lenguaje humano con el nivel que lo hemos logrado. Eh, pero bueno, yo creo que hasta ahí
Vamos a ver más avances. Estamos cerca, creo yo, de ver cosas como esto de la inteligencia artificial en general. Eh, pero de ninguna manera eso sería más del punto de vista pragmático. O sea, realmente vamos a ver algoritmos que funcionan mucho mejor, pero en ningún caso, creo yo, esta es mi posición, vamos a llegar a lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, que implica ya cosas como estados mentales y una conciencia para las máquinas, que al menos yo no lo veo posible desde donde estamos hoy. ¿Eh? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí. No sé cómo andamos con el tiempo. ¿Puede ser una pregunta más? Sí, sí, sí. Hola Hugo, gracias por la disertación. Mi nombre es Giselle. Mi pregunta tiene que ver más con una cuestión práctica. La anoté para ser más precisa. Estos experimentos neurocientíficos creados para ayudar a personas con discapacidad en el habla, ¿cómo se convierten en productos disponibles para aquel que lo necesita? ¿Cómo se da ese procedimiento? Muchas gracias. Bien, como todas, un poco lo que serían tecnologías emergentes, como les decía, hoy estamos lejos todavía pero bueno, lejos no sé en realidad cuánto tiempo puede ser, pero digamos de interfaces que utilicen estas tecnologías y que permitan su uso de manera cotidiana eh, en forma sencilla, porque digamos, hay distintos aspectos. Al nivel en el que estamos trabajando ahora, estamos tratando de resolver el problema técnico de fondo de clasificar las señales, ¿no? Ese es el corazón de las interfaces, pero no es todo lo que hace a un medio de comunicación, ¿no? Con la computadora. Hay que solucionar un montón de otras cuestiones, porque, por ejemplo, el equipamiento con el que hicimos la grabación de la última base de datos, el equipo sale $100.000. Entonces, va a ser muy difícil que eso lo pueda usar realmente una persona, ¿no? Claramente. Incluso si tenemos algún dispositivo, algún aparato que tenga menos canales, que tenga un poco menos de calidad en las señales, de todas maneras, ponerse un casco en la cabeza y tenerlo durante mucho tiempo, moverse con cables, aunque sea inalámbrico, se termina la batería. O sea, hay un montón de cuestiones prácticas para que son necesarias resolver más allá de la cuestión esta de los algoritmos de fondo para que estas tecnologías sean utilizables. Y para eso tiene que aparecer o bien fondos públicos específicos que permitan llevar esto al nivel de un producto, pero en general esa parte la suelen hacer las empresas, eh, que se pueda transferir un poco esta tecnología y convierta estos algoritmos en un dispositivo, algo que realmente se pueda utilizar. Después están las cuestiones de mercado, ahí obviamente si no se logra, como decíamos, un costo razonable, es difícil que esta tecnología esté accesible para toda la gente, ¿no? En el ámbito médico, para estudios médicos, estos sistemas, los electrocardiógrafos, por ejemplo, hoy un estudio electrocardiográfico está más o menos al alcance de todos, mediado, por supuesto, por las obras sociales, etcétera, que pagan parte de los costos médicos de todo esto, ¿no? Y de la tecnología también. Pero me parece que para eso todavía falta. Falta, o sea, un tiempo para que pase del laboratorio a la aplicación práctica, lamentablemente no es tan sencillo. Y hay muchos actores en el medio, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que te puedo responder. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta más? Dale, dale, José. No sé si hay alguien. Ah, ya. Santiago. Hola Leonardo, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es, este paradigma del habla parece ser unidireccional, o sea que sale el ser humano hacia la computadora, pero ¿hay alguna evidencia científica que revierta eso, que sea la computadora la que influya en el cerebro del ser humano? Lo que la ficción después va a recrear como que las computadoras nos controlan. Gracias. Bueno, existe la posibilidad también de generar señales. Esto
por ejemplo, con campos magnéticos, se puede generar señales desde afuera que de alguna manera interfieran, digamos, en el funcionamiento del cerebro. El control así, tipo control remoto, por lo menos con la tecnología disponible actualmente, lo que es el estado de conocimiento, yo no he visto nada que permita así como controlar los pensamientos, ¿no? Lo cual no quiere decir que, o sea, no parece que una cosa que sea imposible, pero por lo menos a nivel de lo que se conoce, se podría ser que haya tecnología a nivel militar, cosas así que uno no conozca, ¿no? Pero en principio desde lo que es en el ámbito científico, se utilizan algunas tecnologías de tipo de estimulación magnética, por ejemplo, que pueden revertir, por ejemplo, crisis epilépticas o ese tipo de cosas. Pero nada con una precisión espacial y temporal tan buena como para poder manipular los pensamientos, digamos, si esa era tu pregunta. Por lo menos por ahora no, pero no pareciera una cosa imposible en principio. Este, Nada más que quizás no está desarrollada la tecnología todavía para esto. Ahora, así como están las cosas, ya el hecho de que de alguna manera, en forma externa, se pueda saber en lo que estás pensando, es un problema también, ¿no? Porque eso se puede usar para controlarte indirectamente, vamos a decir, ¿no? O sea, no es necesario que te implanten pensamientos en la cabeza, pero sí eso se usa para, estás interactuando con la computadora y eso de alguna manera te genera cierta realimentación de otra forma. Imagínense que, no sé, ChatGPT sepa lo que estás un poco pensando y direccione sus respuestas en función de eso para manipularte, digo cualquier cosa. Podría ser también peligroso, podría ser algo, porque los pensamientos creo que es todavía lo que mantenemos más privado posible, ¿no? No sé si empiezan a aparecer nuestros pensamientos así en un megáfono acá o aparece lo que yo estoy pensando en este momento ahí en la pantalla. No sé si me sentiría muy cómodo. Este, es algo que todavía está reservado a la intimidad de cada uno, ¿no? Así que plantea también ciertos riesgos y desafíos bastante interesantes que va a haber que abordar. Y creo que en todo esto es importante que haya un enfoque interdisciplinario, porque acá confluyen muchas ciencias, toda la parte de las neurociencias, la parte de los algoritmos, la inteligencia artificial, procesamiento de señales, pero también todas cuestiones filosóficas, éticas, religiosas, teológicas, como estábamos hablando. Es importante que realmente podamos tener un abordaje interdisciplinario de estos problemas, porque si no a veces podemos quedar un poco miopes tratando de resolverlo solo desde un lado. Creo que cada vez se va tomando más conciencia de la importancia de esto, de tener grupos interdisciplinarios que trabajen en estos temas, y bueno, me parece que es algo bueno. Ojalá que continuemos así. Aunque a veces desde las instituciones estos enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios son difíciles de evaluar, de seguir, porque luego se nos pide disciplinarmente un impacto desde nuestra disciplina. Por lo menos, por ejemplo, yo estoy en la parte de ciencias de la computación, y entonces por ahí desde CONICET se me evalúa principalmente por los aportes en revistas del área técnica específica, ¿no? Y muchas de estas cosas requieren realmente meterse en otros ámbitos como para poder realmente plantear un diálogo interdisciplinario, ¿no? Así que creo que hay muchas cosas por hacer también. No sé si más o menos contesta la pregunta. Sí, muchas gracias, Leo, por la excelente la presentación y además, como ves, nos has dejado con muchas preguntas. Tenés que venir a Córdoba ¿Cómo no? para que podamos hablar acá presencialmente. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y haber compartido tus conocimientos con nosotros. Dame un aplauso a Leo. Muchísimas gracias, un gusto también para mí. Y ya los voy a ir a visitar con mucho gusto. Y el miércoles seguimos a la misma hora. Va a ser el doctor Enrique Majul que va a hablar de inteligencia artificial y medicina. Así que los esperamos el miércoles. Gracias. Gracias.